Hoy quiero compartirte algo que Dios ha puesto en mi corazón y le he puesto el título Servir a Dios de mala gana. Y vamos a estudiar la vida de Jonás, porque a veces debemos entender, familia, que hay personas, ¿no?, que sirven a Dios de mala gana con actitudes que no agradan al Señor. Y qué días veía un video de diferentes personas de tipo de edad que se iban sentando en la iglesia, y cómo la persona vino en su niñez, en su adolescencia, en su vida adulta, en su ya parte ya de su vida de vejez, y esta persona se le pasó toda la vida asistiendo a la iglesia, sentándose a escuchar la palabra, pero nunca puso a su disposición los dones, los talentos, el ministerio, el llamado que ella tenía para el servicio del reino de los cielos. Y así nos pasa a muchas personas. Tenemos que tener mucho cuidado, familia, porque hay personas que se les pasa la vida y dicen, sí, más adelante me comprometo a servir y así, pero empezamos a dejar que la vida se nos vaya. Entonces, hoy quiero que analicemos un poco más a profundidad la historia de Jonás. Yo sé que de pronto usted la ha leído varias veces, la ha entendido, pero quiero que podamos entender y extraer cosas que te pueden ser de gran ayuda, perlas, le llamo yo, revelaciones que te pueden edificar a tu vida de una manera especial. Así que vamos a tratar varios puntos sobre este tema, servir a Dios de mala gana. Y lo primero que quiero enseñarte es en desacuerdo con la visión de Dios. Debemos entender claro que el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión frente al rey Agripa: no fui rebelde, escuche, a la visión celestial. Eso está en Hechos 26, verso 19. Tal vez no todos los cristianos puedan decir lo mismo muchas veces. Hay quienes son calladamente rebeldes, desobedientes, o están en un silencioso desacuerdo. Un ejemplo, yo le digo a una persona, por favor, vas y te sientas ahí en esa esquina. La persona se sienta, me está obedeciendo, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando la persona se está sentando, por dentro dice estoy de pie. O sea, por dentro está frustrado, está rebelde, es un silencio de desobediencia, y así a veces le pasa a muchas personas. Así que debemos cuidarnos con ese tema para que podamos siempre, escúcheme, agradar a nuestro Dios amado. Ahora, con nuestro Dios todopoderoso debemos saber que Él todo lo sabe, y que muchas veces nosotros, por nuestra arrogancia tan grande, a veces podemos escoger los aspectos de la voluntad que vamos a obedecer. Entonces la palabra del Señor cuando habla a Jonás fue especialmente significativa. ¿Por qué? Porque si Dios ha estado repitiendo algo en tu corazón por segunda o tercera vez o más aún, y no ha respondido todavía a sus indicaciones, la pregunta es, ¿le estás diciendo a Dios que vaya, pero usted se ha resistido a ser enviado? Por medio de esta historia de Jonás podemos ver que Dios está a punto de repetir al corazón de él de que debe hacer algo, pero a su tiempo, pero debe accionar lo más pronto posible. Así que Jonás había oído la voz del Señor, había recibido una revelación, una profecía, y sabía lo que tenía que hacer, pero tenía un gran problema: estaba en total desacuerdo con Dios. Así que vaya conmigo, por favor, al libro de Jonás, capítulo 1, verso del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y saca y pregona contra ella, o sea, exhórtalos, dice la palabra, contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Algo que a veces es chistoso, ¿no? La gente querer huir de la presencia de Dios sabiendo que Él es omnipresente y que está en todos lados a la misma vez. Así que cuando Jonás oyó por primera vez estas palabras del Señor, huyó en dirección opuesta a lo que el Señor le había encomendado, una misión. No sabemos con exactitud todas las razones que tuvo para huir, y tal vez tuviera miedo de enfrentarse a la gente, tal vez tuviera prejuicios en su corazón contra ellos porque eran gentiles, y sabemos que quería venganza contra los crueles ninivitas en lugar de compasión. Debemos saber que como quiera que sea, lo que le dijo al Señor es que no quería obedecer, aunque Dios en su bondad le da, ¿no?, dice la palabra, una segunda oportunidad a pesar de que había echado a perder la primera. Verso 1 y 2 del capítulo 3 de Jonás, dice la palabra del Señor: vino, escuche, palabra de Jehová por segunda vez
a Jonás, subraya en su Biblia, por segunda vez, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Tal vez usted se sentía tentado a decir: ¿por qué le dio Dios otra oportunidad a este personaje? No se lo merecía, estaba huyendo del llamado. En cuanto al retraso de Jonás en responder a algo que Dios le había dicho que hiciera, porque a veces nosotros juzgamos, ¿no?, a Jonás, pero muchas veces hemos tenido esa misma actitud, una actitud de rebeldía, una actitud de que no es conmigo, una actitud de que realmente no quiero hacer lo que Dios quiere. Entonces Jonás estaba en esa lucha interna. Pero lo segundo que debemos tener claro es que en este tema, de este estudio sobre servir a Dios de mala gana, es que Dios se glorifica en lo imposible. Diga amén. Aunque algo parezca imposible, Dios puede usarlo para glorificar su nombre. El libro de Jonás es en realidad un libro para mí de victoria, aunque Jonás no disfrutó tanto de su propio testimonio. En los 2 primeros capítulos del libro de Jonás vemos que hizo lo que no debía, huyendo de Dios, y en los capítulos 3 y 4 hizo lo que debía, pero con una actitud incorrecta. Seguía siendo un perdedor hasta su éxito lo hizo sentirse frustrado y enojado. La palabra del Señor llegó a Jonás por segunda vez y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios tiene sentido del humor. Escogió a un judío conservador para que fuera una ciudad odiada por los judíos. Era la ciudad de los opresores, de los enemigos, una ciudad muy cruel. Cuando usted lee la historia, había algo en el corazón de Jonás, pero no era el avivamiento, sino la venganza. Su oración decía: Señor, haz justicia. O sea, que a veces hay personas que quieren tomar justicia a sus propias manos y no dejar la justicia divina. Haz justicia, detén tu gracia, ayúdanos a vengarnos de esta gente malvada. Tenía una actitud crítica de persona religiosa, legalista, radical hacia aquellos gentiles inmundos, poco de misericordia, de amor. Y este profeta no se daba cuenta de que Dios le estaba tratando de demostrar que su plan era llevar su palabra a todas naciones y llevarlos a un arrepentimiento genuino. Amén. Entonces aquí debemos tener mucho cuidado con eso, ¿sí? A que la gente entienda cuál es el propósito de esa profecía. Pero vemos en la vida de Jonás que él lo que quería era juicio, quería la destrucción de Nínive, mas no que el pueblo se arrepintiera y cambiara sus actitudes hacia la presencia del Señor. Muchas veces, familia, nuestras conclusiones, aunque seamos cristianos, son abiertamente opuestas a las de Dios. El Nuevo Testamento usa un término para describir estas conclusiones erróneas. La llamamos fortalezas. Una fortaleza, una mentira, una estructura, una conclusión errónea que hemos aceptado como muchas veces cierta o afirmada. Y suele estar muchas veces afirmada en nuestra mente y a la luz del Espíritu Santo no puede penetrar en ella. La pregunta es: ¿cómo se echa abajo una fortaleza? ¿Usted qué cree? ¿Cómo se rompe esa fortaleza, estructuras que hay en el corazón o en la mente de las personas? Y a veces esos muros invisibles debemos romperlos con el poder de Dios para pulverizar, destruir esos muros invisibles que hay en nuestro corazón que se resisten a la voluntad de Dios y a la verdad divina. Por eso es evidente que Jonás tenía una de esas fortalezas. Dio por supuesto que Dios en realidad no le interesaba a Nínive. Además, tampoco quería ir a esa ciudad. Sin embargo, la segunda vez que el Señor lo llama, él obedeció. Dice en Jonás capítulo 3, versos 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, dice en extremo, dice de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Imagínense, estaba profetizando y es lo que él quería que se cumpliera en realidad. Pero lo que el Señor quería era que el Nínive se arrepintiera y Dios pudiera tener misericordia de ellos. En estos 2 breves versículos yo a veces analizo que se encuentra todo un mensaje que Jonás predicó en la ciudad, pero él se le olvidó incluir la segunda parte, y es que se arrepientan. Dios los perdonará. Básicamente se le olvidó el último punto de su sermón. La Biblia nos dice que los ninivitas creyeron a Dios y el rey, escuche, una autoridad máxima en aquel tiempo, ordena a toda la nación, a todas las ciudades, a todos los ricos, a los pobres, que ayunaran,
que se vistieran de símbolo de arrepentimiento, de humildad ante Dios. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió también, dice la palabra, de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, dice la palabra en Jonás 3, versos 6 al 9, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. Quién sabe si se volverá y se arrepintiera Dios y se apartara, dice aquí, el ardor de su ira, y no pereceremos. Tremendo, ¿no? O sea, hasta toda una autoridad, una nación completa, que es lo que nosotros necesitamos en nuestras naciones, que tanto la cabeza, la autoridad y todos los que estamos ahí viviendo en ese lugar, entremos en un tiempo de clamor, de ayuno, de arrepentimiento, para que Dios tenga misericordia de la maldad, del homicidio, derramación de sangre inocente, de la perversidad, del pecado, que lo que trae es consecuencias y destrucción. Entonces, Nínive estaba siendo usado para llevar al pueblo a eso, pero él se le olvida decir: arrepiéntanse, busquen de Dios, clamen al Señor. No, él quería de una vez que el Señor destruyera Nínive. Así que la pregunta que quiero hacerle es: ¿usted no se emocionaría si viera que toda su ciudad o su nación se vuelva a Dios? Respóndame ahí en silencio. ¿No te emocionarías viendo que Dios tenga misericordia y traiga respuesta a lo que tú estás clamando? Imagínese lo que podría suceder a nuestros líderes civiles, religiosos, que lanzaran una proclamación como esta y la ciudad no se halle fuera del alcance de la gracia de Dios, y que Él tiene tanto poder que puede transformar una ciudad, una nación, en tan solamente un solo día. Eso es impresionante. En un solo día Dios puede traer respuesta a nuestra vida. Así que cuando Jonás comenzó a lanzar esta proclamación sobre la ciudad de Nínive, de repente una sensación de urgencia se apoderó del pueblo, y todos reconocieron que necesitaban arrepentirse, y tomaron tan en serio este arrepentimiento que hicieron ayunar incluso a los animales. Y cuando Dios vio lo que hicieron y cómo se apartaron de sus malvados caminos, tuvo compasión. Recuerde, tenemos un Dios de compasión, de misericordia, y dice que tuvo misericordia y triunfó sobre el juicio que se había anunciado. Así que si este fuera el único capítulo del libro de Jonás, supondríamos que el predicador se sintió realizado y contento, ¿no?, por la respuesta de la nación, por la respuesta de las personas que han sido conmovidos, y trajo convicción a todos ellos, y pues dijéramos: bueno, ahí terminó la historia y felices todos. Pero en el capítulo siguiente se nos dice que este predicador, este profeta, había sacado sus propias conclusiones personales sobre cuál debía ser el final de todo aquello. De hecho, se enojó porque Dios había perdonado a Nínive. Imagínense, se enojó. Es impresionante, ¿no? Hoy en día hay gente que tiene ideas acerca de un avivamiento, y tal vez piensen que si llega un avivamiento tendrán que ser dentro de esta forma, de esta oración, con esta clase de gente, cuando ya tenemos establecido en el corazón nuestras nociones preconcebidas sobre la forma en la que Dios debe obrar, o esos pensamientos de que se pueden levantar contra el conocimiento de Cristo. Entonces, aunque obedezcamos, es posible que no disfrutemos del fruto. Como consecuencia, podríamos sentirnos frustrados por el resto de nuestra vida, a menos que cambie algo. Así que Jonás, escúchame bien, familia que me escucha a esta hora, obedeció. Estamos bien, pero ministró sin pasión alguna. No tuvo compasión por la ciudad de Nínive. De hecho, lo que quería era que cayera juicio sobre la ciudad. Tal vez hubiera aprendido que los resultados de la desobediencia eran terribles, que era mejor obedecer, pero no había aprendido a aceptar con gozo la voluntad de Dios. Lo tercero que quiero enseñarte en este precioso mensaje, en este estudio, es: disfrute el plan de Dios. Repita ahí conmigo y escriba: disfrutar el plan de Dios. Hoy en día Dios está llamando a la iglesia a un nivel más elevado. Nos está diciendo que la transformación es posible. Zacarías 3:9 dice y proclama: quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Repite conmigo: Zacarías 3:9, y quitaré el pecado de la tierra en tan solamente un día. Dios puede reavivar a una ciudad en un solo día, tal vez como lo hizo en tiempos de Elías y de Jonás.
Es una sola tarde, puede cambiar toda la atmósfera, y el tiempo que pasamos en oración, en ayuno, en proclamación, no será en vano, porque Dios enviará la cosecha. El problema que se presenta cuando nuestra obstinada voluntad se niega a disfrutar el plan de Dios, cuando decidimos que queremos que Dios haga las cosas a nuestra forma, nos ponemos en condiciones de perdernos, ¿no?, la verdadera bendición que Él nos está enviando. Jonás se volvió experto en desobedecer. Comenzó por huir del Señor, Jonás 1:3, y cuando los hombres le preguntaron qué estaba haciendo, admitió ante ellos que estaba huyendo de Dios, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto?, en el verso 10 del capítulo 1. Así que básicamente Jonás le estaba respondiendo y diciendo que estaba huyendo de la voluntad de Dios, que tenía unos propósitos negativos y solamente sabía dónde no quería ir y de quién iba huyendo, y que su desobediencia pues causó varios problemas. Familia, escúcheme eso, varios problemas. Uno de ellos fue el retraso. Si usted desobedece, retrasa la voluntad de Dios para su vida y para su ciudad. Así que tenga mucho cuidado con eso, porque usted trae retraso a lo que Dios quiere hacer en nosotros por causa de nuestra desobediencia. A veces hay una ley que debemos obedecer todos los seres humanos, por muy espirituales que seamos. Es la ley del tiempo. El tiempo no es eterno en esta tierra. Si nos resistimos sobre la voluntad de Dios, podremos resistencia y ponemos en tela de juicio o estamos en desacuerdo con ella, nuestra resistencia comienza a causar un retraso. Nunca tendremos derecho alguno a posponer nuestra obediencia. Así que no todos los cristianos se hallan en el punto de una obediencia al 100%. Hay cristianos que retrasan la voluntad de Dios a fuerza de regatear, de negociar y ponerle a Dios excusas y condiciones. Lo que hacemos en realidad es ir arrastrando los pies mientras lo servimos. Por eso la iglesia avanza a un paso tan lento, pero si dejáramos que Él nos tomara consigo el Espíritu Santo, se podría mover con mucha más rapidez. El verdadero problema de la obediencia es demorada, es que se vuelve desobediencia. Nos podremos creer muy espirituales, pero tal vez hasta hayamos olvidado la voz del Señor, la voz audible, la voz sensible del Señor, y hasta hemos de pronto dejado que el Señor, lo que Él ha susurrado en tiempos pasados, no lo hemos escuchado. Así que Dios no olvida, Él no cambia de ideas. Él sigue siendo Dios y Él espera de parte tuya, de parte mía, obediencia. Amén. Lo cuarto que quiero enseñarte es que la desobediencia, una influencia negativa. Otro problema causado por nuestra desobediencia es la influencia negativa que ejerce sobre los que nos rodean. ¿Por qué? Porque si no estamos totalmente consagrados al Señor y no estamos llenos de gozo con respecto a lo que Él quiere que hagamos, nuestra negatividad va a tener impacto en nuestra familia. Nuestro matrimonio va a sentir ese impacto, nuestra iglesia va a imitar también nuestra actitud, y es algo inevitable. Si usted no se halla en la voluntad de Dios y se niega a hacer lo que Él le dice que haga, es inevitable que ejerza sobre los demás, y es una influencia que no va a ser buena. En el caso de Jonás, la influencia negativa era muy evidente. Si usted ve el barco en el que él estaba, en el que se iba a hundir, se desató una gran tormenta y todo el mundo se comenzó a preguntar: ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué nos ha caído encima este castigo? Y echaron suerte y los resultados señalaron a Jonás. Así que cuando no estamos, familia, bajo la voluntad de Dios, nos convertimos nosotros mismos en el principal problema, no los incrédulos que nos rodean. En aquellos momentos el problema no estaba en aquellos adoradores de ídolos que iban en el barco, estaba en el siervo del Señor que se estaba escondiendo de su voluntad, y que nosotros nos convertiríamos en el problema y creamos crisis a nuestro alrededor innecesarias por culpa de nuestra desobediencia. Así que diga conmigo: Señor, guárdame de caer en la desobediencia, de ser el problema número uno, que eso traiga crisis a todo lo que yo hago, que traiga problemas mi entorno, en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser transparente, a estar bajo la voluntad de Dios y no huir del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que los hombres del barco preguntaron a Jonás: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Jonás 1, del verso del 1 al 10. Y buena pregunta, ¿no? Vaya pregunta, porque en lugar de decir vamos a tomarnos de la mano para arrepentirnos ante Dios y orar, Jonás se limitó a decir, ¿y qué hizo? Prácticamente dijo: tomadme y echadme al mar. O sea, quería morir. Jonás estaba dispuesto a eso.
antes que cumplir la voluntad del Señor. Mira hasta al extremo donde llegó Jonás. Por ejemplo, podríamos decir su aversión lo hizo negativo, lo hizo deprimido. Además estaba tan enojado que dijo que prefería morir. Así que ellos lo tiraron al mar. Usted conoce la historia. Un gran pez llegó, se lo tragó sin matarlo. ¿Y qué pasa? Son asombrosas las cosas que tiene que hacer Dios con los rebeldes. Nos tiene que rodear toda la creatividad del cielo, la naturaleza, para que de alguna manera regresemos al camino correcto. Y una vez sepultado vivo en el vientre de gran pez, te conoces la historia, Jonás comenzó a orar y ahí sí se arrepintió. Cuando estaban dentro del pez, ahí sí dijo: Señor, perdóname. Mira lo que dice Jonás, capítulo 2, verso 9. Pagaré lo que prometí. Tremendo, diga conmigo: pagaré lo que prometí. Finalmente, después de haber estado dentro del pez, Jonás estaba dispuesto a ir donde Dios le había ordenado que fuera. Pagar lo que tenía que pagar. Amén. Y lo quinto punto es entender una obediencia externa. En otras palabras, Jonás aceptó por fin darle a Dios lo que le había prometido. Aquí observamos un cambio de conducta, aunque no de actitud, sí de conducta. De acciones no, porque muchas personas se adaptan externamente a la visión de su iglesia o a lo que Dios está haciendo en la ciudad, pero interiormente su corazón no está puesto en ello. Cuando nuestro corazón no está sincronizado con nuestras acciones, no tenemos gozo. Al fin Jonás llegó hasta Nínive para predicar allí. Después de su proclamación, el pueblo se arrepintió. ¿Y cuál fue su reacción? Jonás capítulo 4, verso 1. Pero Jonás, dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. Diga conmigo: apesadumbró en extremo y se enojó. Diga conmigo: enojarse. Señor, diga conmigo: quita de mí el enojo por no cumplir la voluntad del Señor. Así que debemos tener mucho cuidado, familia, porque Jonás se enojó, se puso bravo. Y ahí es el problema. Y ahí lo que debemos revisar: cómo está tu corazón. ¿Te enojas fácilmente? ¿Estallas? ¿Explotas? ¿Te pones de mal genio? ¿Sí? ¿No se le puede decir nada al joven, a la jovencita? ¿O cuestionamos todo al Señor y queríamos las cosas a nuestra manera, a nuestra opinión y no a la de Dios? Por eso la palabra dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Lo sexto y el último punto que quiero enseñar en esta palabra poderosa que sé que está ministrando y bendiciendo tu vida y donde tú te encuentras, y que sé que esta palabra te está llamando la atención, pero exhortando, pero a la vez inspirando y motivando a servir a Dios bajo la voluntad del Señor, pero de buena gana. Tener pasión por la obediencia. Diga amén. Debo tener pasión por la obediencia. El fuego de Dios nos da pasión por hacer su voluntad. El fuego de Dios no es un sentimiento, sino una, podríamos llamarlo dirección. Es una pasión por Dios y por las almas. Jonás tenía el ministerio, tenía el llamado, tenía el título, pero no tenía la pasión, que es lo que debemos revisar. Tú puedes tener muchas cosas, pero si no hay pasión, grave. Aunque Dios lo usó, no disfrutó de la obra del Señor. Aún después de haberse arrepentido, la ciudad de donde él les fue enviado, Jonás siguió actuando siempre con obstinación, con orgullo, con soberbia. Dice la palabra en Jonás 4:2. Y oró Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis. Cuando discutimos con Dios, familia, por demasiado tiempo, el asunto se vuelve ridículo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque seguimos discutiendo con Él, diciéndole: Señor, te lo dije, me habrías debido escuchar, yo estaba en lo cierto. Aunque Jonás discutió con Dios, Él tuvo misericordia de Jonás y esta fue su respuesta en Jonás 4:4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? La pregunta que el Señor nos hace: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Si usted se ha enojado con Dios mientras cumplía con su voluntad, el Espíritu Santo le está haciendo esta pregunta al corazón. ¿Tiene usted derecho alguno a quejarse? ¿Qué derecho tiene a estar enojado? ¿Tiene derecho alguno a seguir en desacuerdo con el llamado de Dios para usted, para su hogar o para su iglesia o su ciudad? Hay muchas personas que son rebeldes, pero nunca se montarían en un barco rumbo al extranjero para huir de Dios. Su rebelión y su desobediencia son más sutiles, sin embargo, escúcheme bien,
se siguen negando a creer que el destino de Dios para su ciudad, hacen de pronto resistencia sorda. Así que diga conmigo: Señor, quita de mí toda rebeldía y todo enojo y toda discusión contigo, con mi familia y con mi entorno, en el nombre de Cristo Jesús. Dios está despertando la visión de un avivamiento en nuestra ciudad y nos está despertando a nosotros a la realidad de que Él nos ha llamado a todos y a cada uno para que tomemos parte en la cosecha. En los tiempos de Jonás, Dios lo llamó a él de manera directa, y hoy ha nombrado líderes, pastores en la iglesia, gente llena de la presencia del Señor, que tiene la responsabilidad de guiarnos a la voluntad correcta. Amén. Así que es hora de echar a un lado toda ira, todo descontento, y es hora de crucificar nuestra carne, obedecer la voluntad del Señor y revisarnos cómo estamos internamente. Jonás estaba haciendo lo que debía hacer, fue a Nínive y predicó. Sin embargo, su actitud seguía siendo incorrecta. Así que Jonás 4:5 dice: y salió Jonás de la ciudad y se hizo allí una enramada. Escuche, ¿y qué pasó? Dice: y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, él estaba esperando juicio, estaba esperando que el Señor destruyera a Nínive. Así que Jonás seguía teniendo la esperanza de que Dios destruyera a aquel pueblo rebelde, malvado, perverso. Así que se sentó a vigilarlo. Tal vez usted allí sentado esperando en sentido espiritual para ver si Dios cambia y hace las cosas de la manera que usted piensa o considera. Quizá le ofendieron hace años y haya dicho: mientras no arregle esto, no voy a volver, o no voy a colaborar con la iglesia, o está esperando para ver qué va a suceder, y Jesús está en pie frente a usted diciéndole: perdona, suelta, ora por tus enemigos, sigue adelante con la visión que yo te he dado a ti. No dejes que una ofensa haga algo que caiga en las trampas de Jonás. Hay quienes piensan que siempre están oyendo lo mismo de parte del Señor y que tal vez se debe a que aún no están haciendo lo que Él les dijo que hicieran en primer lugar. Hay quienes prefieren marchitar sus días en la tristeza antes que soltar el agravio y la desilusión para seguir adelante con la voluntad del Señor. Así que, familia, Dios va a usar gente consagrada para realizar su voluntad en nuestras ciudades, en nuestra nación, y por eso le pido a usted que me escuche hasta ahora que se consagre al Señor y que sus acciones externas e internas sean transformadas y que tus actitudes igual. Y le pido al Señor que seas capaz de decirle sí, Señor, ante un llamado que Él te esté haciendo a tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque todos debemos estar listos a lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Jesús dijo: ¿qué le daré a esta generación? Le daré la señal de Jonás. Y como Jonás, yo voy a estar 3 días en el seno de la tierra, pero después voy a resucitar. Jesús habría tenido muchas razones humanas para decidirse a evitar la voluntad de Dios. En su humanidad oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Está en Lucas 22:42. Pero después dijo en su oración: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay ministerios que van a ser reavivados por el fuego de Dios. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo: amén. Lo creo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así que debemos, familia, seguir adelante. Jonás nunca se convirtió oficialmente en un creyente caído, nunca dejó de creer en Dios, nunca dejó de formar parte de su pueblo, pero su corazón estaba lejos de la voluntad de Dios. Y tal vez usted sea miembro activo en su iglesia y no se considera apartado. Sin embargo, se ha creado resistencia continuamente a la voz de Dios. Hasta es posible que se sienta muchas veces confundido acerca de cuál es la voluntad del Señor, y la desobediencia siempre produce confusión, mientras que la obediencia produce claridad. Y la forma de romper esa neblina creada por la desobediencia es comenzar a dar pasos de obediencia uno tras otro. Así que levántate, hombre y mujer que me escuchas hasta ahora, y sintonícese de nuevo con el corazón de la voluntad plena del Señor para su vida. Alcanza su ciudad, su nación, su pueblo, donde Dios te ha puesto, en el nombre de Jesús. Deja que ese corazón sea sensible, proclame el día de la salvación, lleva a las personas al arrepentimiento, no sea negativo, quite las ofensas, las excusas que impiden que usted abrace la voluntad de Dios, participe en lo que Dios quiere hacer
en su vida, en su ministerio, en el nombre de Cristo Jesús. Dice el Salmo 16, versos 5 y 6, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Dice acá la palabra, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cierre sus ojos y repita conmigo, diga: Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido que me liberes del enojo, de la desobediencia y la rebeldía, de la incredulidad, de la apatía, del cuestionar todo. Dígalo en el nombre de Jesús. Revisa hoy mi corazón, Dios, ¿cómo está? Quita de mí ese pecado que está escondido, que no deja ver o acordar o obedecer la voluntad tuya. Líbrame, diga conmigo, del descontamiento, que es un mandato fuerte que a veces no deja avanzar y me está quitando de mí las cosas de tu voluntad. Dígale en el nombre de Jesús, se va el descontento mundano. Libérame del espíritu de la queja. Espíritu Santo, ven y abrázame. Dígalo ahora. Te pido que me transforme mi vida, mi ministerio. Señor, quiero cambiar. No solamente quiero que mis pies sigan tu voluntad, sino que también la siga mi corazón. Renuncio, diga, al descontento, a las lamentaciones, a la tristeza, a la falta de felicidad. Te voy a seguir con gozo. Cuando me digas que haga algo, lo haré, no lo cuestionaré. Señor, mientras tú me enseñes a hacerlo, Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad. Padre, te pido que ante todo edifiques todo en mi vida, destruyas todo de viejo, desarma los viejos argumentos, la estructura, pulveriza mis excusas. Señor, líbrame de mi propio conflicto interno, de mi desobediencia. Señor, te suplico, vamos, declárelo, hable en voz alta, que hagas esto antes de plantar y edificar. Arranca, destruye lo que no impide o lo que impide, mi crecimiento espiritual, toda obra de la carne, todo pensamiento demoníaco, todo pensamiento de confusión, de rebelión, de desobediencia. Señor, renuncio a mis caminos y tomo la decisión de seguir los tuyos. Renuncio a esa actitud de juicio, de crítica, de legalismo, Señor, de duda, a la visión en la cual me encuentro. Perdóname, Dios, mi insensatez, perdona mi orgullo, mi arrogancia. Señor, quita de mí todo lo que no te agrada, Padre, toda debilidad. En el nombre de Jesús, soy tu siervo. Señor, mi economía es para tu reino. Si tú me das tu gracia, dígalo, voy a administrar con sabiduría y te voy a dar todo lo que tú me pidas y que tú me des. Quita de mí el egoísmo, desaparece de mí la falta de misericordia en el nombre de Jesús. Di conmigo, todo egocentrismo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, graba con fuego el carácter de Jesús en mi corazón. Vacía todo lo que tengas que vaciar y llena todo lo que tengas que llenar en el nombre de Jesús. Ven ahora y sopla vida sobre mis pensamientos, sobre mi ministerio, sobre mi labor, mi casa, mi familia, mi hogar, mi matrimonio. Padre, te pido que toques todos los ojos de mi entendimiento. Vamos, declárelo. Que, Señor, de repente venga tu claridad de la visión. Padre, te ruego en mi corazón que nunca te apartes de mí. Dígalo así: Señor, quiero hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, lávame con tu sangre poderosa. Hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Te amo, te necesito y quiero servirte con obediencia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Familia, recuerda que te habló tu amigo el pastor Juan Gracia. Puedes seguirnos en redes sociales, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube, Juan Gracia, y ahí encontrarás material para que puedas ser edificado, estudios de diferentes temas que sé que pueden bendecir tu vida. En Facebook, en Instagram nos puedes también seguir y estamos para servirte. Un fuerte abrazo, bendiciones.